Hola, buenas noches. Mi nombre es Jessica Aguilar. Estoy estudiando la licenciatura de Educación Física, Recreación y Deporte. Esta materia es de fisiología y voy a hablar acerca del órgano del oído. Voy a explicar sus funciones, sus características y algunas de sus afecciones. Para empezar, pues, ¿qué es el oído? El oído es un órgano del cuerpo humano muy sensible y avanzado. La función que tiene el oído es de transmitir los sonidos al cerebro a través de sus distintas partes. Estas partes serían tres, que viene siendo el oído externo, el oído medio y el oído interno. La tarea principal del oído es detectar, transmitir y convertir los sonidos en impulsos eléctricos. Otra función muy importante es la de mantener nuestro sentido del equilibrio. La mejor forma de describir el funcionamiento del oído es mostrando la ruta que siguen las ondas sonoras en su trayectoria a través de este órgano. Las ondas sonoras viajan desde el oído externo y a través del conducto auditivo, haciendo que el tímpano vibre. A su vez, esto hace que los tres huesecillos del oído medio, conocidos como martillo, yunque y estribo, se muevan. Estas vibraciones pasan a través de la ventana oval al fluido de la cóclea del oído interno, estimulando miles de pequeñas células ciliadas. Como resultado, estas vibraciones se transforman en impulsos eléctricos que el cerebro percibe como sonidos. Y aquí les muestro una imagen explicando lo de por dónde entran las ondas sonoras. Por el canal auditivo externo y pasan por el martillo, por el yunque y el estribo. La anatomía del oído es muy compleja, pero puede dividirse en tres partes principales, que son las que comenté antes, que son el oído externo, el oído medio y el oído interno. El oído externo es la parte exterior del oído que recoge las ondas sonoras y las dirige al interior del oído. Algunas de sus funciones y de sus partes del oído externo es el pabellón auditivo. ¿Qué es el pabellón auditivo? La única parte visible del oído es el pabellón auditivo auricular, que viene siendo la oreja, que tiene una forma helicoidal muy particular. El pabellón auditivo funciona como una especie de embudo que ayuda a dirigir el sonido hacia el interior del oído. Sin la presencia de este embudo, las ondas sonoras tomarían una ruta directa hacia el conducto auditivo. Esto haría que el proceso de audición fuera difícil e ineficiente, ya que gran parte del sonido se perdería y sería más difícil escuchar y comprender los sonidos. Otra de sus partes del oído externo es el tímpano. ¿Y qué es el tímpano? El tímpano o membrana timpática es una membrana que se encuentra situada al final del conducto auditivo y señala el inicio del oído medio. El tímpano es un órgano muy sensible y vibra al percibir las ondas sonoras. Para proteger al tímpano, el conducto auditivo se curva ligeramente, haciendo más difícil que, por ejemplo, los insectos puedan alcanzarlo. Al mismo tiempo, la cera del oído, conocida como cerumen del conducto auditivo, ayuda a mantener fuera del oído las materias no deseadas y los insectos. El oído medio. ¿Qué es el oído medio? El oído medio es la parte del oído entre el tímpano y la ventana oval. El oído medio transmite los sonidos del oído externo al oído interno y está compuesto por tres distintos huesos, el martillo, el yunque y el estribo, por la ventana oval, la ventana redonda y la trompa de Eustaquio. ¿Qué es la ventana oval? La ventana oval es una membrana que recubre la entrada a la cóclea en el oído interno. Cuando el tímpano vibra, las ondas sonoras pasan por el martillo y el yunque hacia el estribo y posteriormente hacia la ventana oval. La ventana redonda. La ventana redonda situada en el oído medio vibra en sentido contrario a las vibraciones que entran a la cóclea a través de la ventana oval, lo que produce que el fluido de la cóclea se mueva, y la trompa de Eustaquio, que se encuentra también en el oído medio y conecta el oído con la última parte del paladar. La función de la trompa de Eustaquio es igualar la presión de la atmósfera a ambos lados del tímpano y asegurar que esta presión no aumente dentro del oído. El tubo se abre cuando tragamos, igualando la presión del aire en el interior y el exterior del oído. El oído interno. ¿Qué es el oído interno? El oído interno es la parte más interna del oído, formado por la cóclea, el órgano del equilibrio y el nervio auditivo. Una vez que las vibraciones del tímpano se han transmitido a la ventana oval, las ondas sonoras continúan su camino hacia el oído interno. El oído interno es una intrincada zona de tubos y conductos conocido como laberinto. En el laberinto pueden encontrarse el vestíbulo y la cóclea. El oído interno o laberinto está ubicado en el seno del hueso temporal del cráneo.
Existe un laberinto óseo y un laberinto membranoso. El laberinto óseo no es más que la cápsula ósea que rodea el laberinto membranoso, y este último consiste en un sistema de conductos huecos que contiene en su interior un líquido que se llama endolinfa. ¿Qué es la cóclea y qué función tiene? La cóclea parece la concha de un caracol o una manguera enrollada. La cóclea se encuentra llena de un fluido llamado perilinfa y contiene dos membranas colocadas muy cerca una de la otra. Estas membranas forman una especie de pared de separación en la cóclea. Sin embargo, para que el fluido se mueva libremente en la cóclea de un lado al otro de la pared de separación, la pared dispone de un pequeño orificio llamado helicotrema. Este orificio es necesario, ya que garantiza que las vibraciones de la ventana oval se transmitan a todo el fluido que se halla en la cóclea. Cuando este fluido se mueve en el interior de la cóclea, miles de microscópicas fibras pilosas que están en el interior de la pared de separación se ponen a su vez en movimiento. Existen aproximadamente 24.000 de estas fibras pilosas dispuestas en 4 largas filas. Todas las fibras pilosas están conectadas al nervio auditivo y, dependiendo de la naturaleza de los movimientos en el fluido coclear, se ponen en movimiento diferentes tipos de fibras pilosas. El nervio auditivo. ¿Qué es el nervio auditivo? Consta de una serie de fibras nerviosas que transmiten información entre la cóclea del oído interno y el cerebro. Su función es transmitir las señales del oído interno y el cerebro. Las células ciliadas situadas en la cóclea están conectadas entre sí con el nervio auditivo y, dependiendo de la naturaleza de las vibraciones del fluido coclear, se ponen en movimiento distintas fibras nerviosas. Cuando estas fibras se mueven, envían señales eléctricas al nervio auditivo que está conectado con el centro auditivo del cerebro. Los impulsos eléctricos se traducen en el cerebro en sonidos que podemos reconocer y entender. Como consecuencia, estas fibras pilosas son esenciales para nuestra capacidad de audición. Si estas fibras resultaran dañadas, entonces la capacidad auditiva de la que disponemos se vería deteriorada. Otro es el vestíbulo, que es el órgano del equilibrio. Este vestíbulo es la parte importante del oído interno, es el órgano del equilibrio. La función del vestíbulo es registrar los movimientos corporales para ser capaces de mantener el equilibrio. El vestíbulo consta de 3 conductos con forma de anillo, orientados en 3 planos diferentes. Los 3 conductos están llenos de fluido que se mueve conforme a los movimientos del propio cuerpo. Además, estos conductos también contienen miles de fibras pilosas que reaccionan al movimiento del fluido, enviando pequeños impulsos al cerebro. El cerebro los decodifica y utiliza para ayudar al cuerpo a mantener el equilibrio. Órgano de Corti. El órgano de Corti forma parte del oído interno y está ubicado en la cóclea o caracol. A veces se designa con el nombre de órgano espiral y tiene un papel fundamental en el proceso de audición. Este está formado por un epitelio engrosado de características complejas. Dispone de 2 tipos de células ciliadas y células de sostén. Las células ciliadas cocleares tienen la función de transformar señales acústicas físicas a señales acústicas mecánicas, y de estas señales electroquímicas dirigidas al área receptora auditiva de la corteza cerebral. Las células de sostén son células diferenciadas que descansan sobre una membrana basal. Existen 6 tipos denominados por su microestructura como células limitantes internas, células falángicas internas, células columnares internas, células columnares externas, células falángicas externas y células limitantes externas. Algunas de las patologías más frecuentes del oído son la hipocausia. La hipocausia es una patología del oído que produce sordera parcial o una acusada pérdida auditiva. Generalmente, los síntomas se manifiestan de diferentes maneras. Pueden percibirse sonidos más fuertes de lo que realmente son, dificultad para seguir el hilo de la conversación cuando hay varios interlocutores, mayor dificultad para entender voces femeninas que voces masculinas, difícil distinción de sonidos agudos o voces que se emiten entre dientes. Existen también otros síntomas algo más complejos como perder el equilibrio o sentirse mareado, más común en neuroma acústico, presión en el oído o acúfenos. Otra afección sería la pérdida auditiva bilateral. Esta patología se produce cuando hay una pérdida auditiva en ambos oídos a la vez y en el mismo grado. Puede producirse por varios motivos,
pero los más comunes son la exposición excesiva a una fuente de sonido muy elevada, el paso de la edad o también por factores genéticos. En este caso, el tratamiento más frecuente es el uso de audífonos en ambos oídos. Dependiendo del grado de sordera, otro tratamiento común sería la cirugía. Sería la enfermedad de Meniere. Es razonablemente común, se produce cuando el líquido de los laberintos situados en el oído interno tienen una presión demasiado alta. Estos laberintos, junto con otro nervio del cráneo, ayudan al cuerpo a mantener el equilibrio. Cuando aparece la enfermedad de Meniere, se sintomatiza de diversas maneras, pero la más común es la pérdida del equilibrio o los molestos vértigos. También es muy frecuente que se presente hipocausia variable o acufenos. Quizá el más molesto sea el vértigo, con los síntomas que conlleva, que serían náuseas, vómitos, sensación permanente de mareo. Otra sería la timpanoesclerosis. Esta afección se debe a secuelas de periodos de inflamación en el oído medio. Normalmente, con la timpanoesclerosis se ve afectada la membrana timpánica, pero también pueden verse involucrados la ventana oval, la ventana redonda y los huesecillos. Los síntomas pueden ir desde una hipocausia leve a una hipocausia severa. Dependiendo de la gravedad de la misma, habrá que aplicar cirugía o no para tratarla. Y para finalizar, ¿por qué es importante el oído? El sentido del oído nos ayuda a percibir los sonidos, su volumen, tono, timbre y la dirección de la cual provienen. También nos ayuda a escuchar la voz, la música y, lo más importante, a interactuar con diferentes personas por medio del habla. La audición nos permite comprender una gran parte del universo físico, biológico y social. Los sonidos nos mantienen alerta continuamente en relación a las actividades del medio ambiente, aún estando dormido y en áreas distintas en la percepción visual. Gracias.